Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Dios bendiga a los pastores, Dios bendiga a los evangelistas, bendiga a los amigos, todos los músicos, todos aquellos que compartimos con ellos la palabra del Señor, aquellos que los visitamos cuando el Señor nos provee. Dios les bendiga grandemente. Esperamos que este próximo año sea el nombre del Señor glorificado siempre y podamos siempre compartir con todas esas bendiciones y la palabra del Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Este es el último mensaje de este mes, de este año. Así que esperamos que sea para la gloria del Señor. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Moisés, Deuteronomio, capítulo 8, del verso 11 hasta el 20. Y vamos a hablar esta noche bajo la serie de mensajes Dios habla hoy. Y el tema de esta serie es 3 advertencias de Dios para este próximo año. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Del verso 11 hasta el 20. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas, preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata, tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde fuiste esclavo. El Señor te guió a través del vasto, horrible desierto, esa tierra seca, sedienta, llena de serpientes venenosas, escorpiones. Te dio agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba, para al fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar, estas riquezas es el fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esta riqueza. Así que ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con sus padres. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, testifico hoy contra tuya que ciertamente serás destruido. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá destruyendo a su paso. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Hemos orado, puede sentarse. Bendito sea el nombre de Jesús. Poderosa palabra del Señor. Mis hermanas y hermanos y amigos, hemos llegado al último día del mes, hablando de la prédica de la semana, la última prédica del mes de este año 2025. Y es un año como cualquier otro año, diría alguien por ahí, pero sabemos muy bien, los estudiosos de la palabra del Señor, los que anunciamos la venida del Señor, los que estamos alertando al mundo para que se arrepientan de sus pecados
y se vuelvan a Dios. Sabemos muy claro que cada año que pasa, sabemos muy claro que desde que entraron, hermanos, estos años desde el 2020 hasta donde estamos hoy, estamos viviendo tiempos finales y proféticos. Estamos viendo señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en el mar, en la tierra. Estamos viendo la gente confundida, angustiada. La gente, hermanos, está afligida por el bramido del mar, por las olas, por los anuncios que hay de grandes terremotos, de guerras, de rumores de guerras, de nación contra nación. El índice de maldad, la mentira abunda por todos lados, la corrupción, los homicidios, los robos, el gran índice de depravación sexual, hermanos, un aumento de homosexuales, lesbianas y cuanto inventos del tercer género del diablo que se han inventado por ahí, mi hermano, cuánta basura del diablo. Este es el mundo que estamos viviendo, este es el año que estamos despidiendo hoy. Muchos predicadores y profetas, entre comillas, están prediciendo grandes cataclismos y grandes tragedias para este próximo año 2026. Pero, hermanos y hermanas, nosotros tenemos esta palabra infalible, esta palabra profética y segura que no falla, porque cuando el hombre, mi hermanos, quiera predecir algo para el futuro, ya Dios lo dijo en su palabra, porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Así que, mis hermanas y mis hermanos, nosotros esperamos a nuestro Redentor en un abrir y cerrar de ojos. A nosotros no nos afligen las guerras ni todos esos rumores. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, no tenemos un búnker como tienen los millonarios y los ricos allá afuera y están construyendo. Otros están más atrevidos, quieren hacer su nido allá en la luna, allá en las estrellas. Pero dice el profeta Abdías, capítulo 1, verso 4, aunque hagas tu nido y te remontes hasta las estrellas, y ahí te voy a derribar, dice el Señor, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Dice, de ahí te llamaré a cuentas. Porque el hombre no puede huir de la presencia de Dios. El hombre podrá escapar y podrá hacer cuanto quiera con su dinero, mi hermano, pero jamás podrá sobornar esa justicia divina. Jamás podrá sobornar ese Dios justo que ve a ricos y pobres y que Él le da el sol a buenos y malos y ricos y pobres. Jamás, hermanos, el hombre podrá sobornar a Dios. Es mucho menos esconderse. Pero nosotros, el pueblo de Dios, que hemos sido alcanzados por gracia y misericordia a través de Cristo Jesús, no tenemos, hermanos, dinero para hacer un búnker, para escapar de cualquier cataclismo que Dios permita venir antes de su venida. Solamente podemos refugiarnos bajo las alas del Cordero de Dios. Y ese es el búnker, mi amiga, mi amigo, más seguro que podamos ofrecerte. Ese es el refugio más seguro que el hombre podrá tener en su vida en la tierra. Estar bajo las alas del Cordero de Dios. Porque si Dios no te guarda, ¿quién te va a guardar? ¿Quién te va a defender? Si Jehová no edifica, si Jehová no vela la ciudad, dice la palabra, en vano vela la guardia. Así que tenemos que estar seguros, hermanos, que este año que estamos por despedir, nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. 100% seguro tenemos que estar, como lo vamos a ver enseguida a luz de la palabra. Recuérdense que
Ahorita solo lo estoy saludando, ya mandaba el mensaje. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te bendice. 3 advertencias de Dios. Ahí miramos, mi hermano, la historia de los hijos de Israel. Estaban esclavos en Egipto. Generación tras generación batiendo lodo, haciendo ladrillos para el faraón, para que él construyese imágenes para engrandecer su nombre, para hacer ídolos. La idolatría es una gran abominación, es un gran pecado que Dios abomina. Se lo dijo bien claro a los hijos de Israel: no tendrás dioses ajenos. Dios es un Dios celoso, porque Él es el único. Fuera de Él no hay otro. Por tanto, dice la Biblia que tenemos que servirle y buscarle en espíritu y en verdad. Él es un Dios celoso. Él le dijo a los hijos de Israel: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos. Está en sus mandamientos, hermano. Fue escrito con el dedo de Dios en su mano allá en el Sinaí, cuando Dios estaba con Moisés hablando cara a cara. Ahí estaban los hijos de Israel, esclavos en Egipto. Más de 430 años de esclavitud. Yo me imagino, mi hermano, ahí estaba el anciano batiendo lodo, ladrillos, para mezclar aquellos ladrillos para el faraón. Y quizás a la par estaba su hijo, y quizás al otro lado estaba su nieto, y quizás también ya estaban ahí en la ronda, en la rueda familiar, esclavos, hasta el nieto. 4 generaciones esclavos, mi hermano. Póngase a pensar, 400 años de esclavitud en Egipto, batiendo lodo. Aquellos que no tenían esperanza, aquellos que ya estaban muertos, hermanos, ya no tenían fe, solamente deseaban y decían: ¿cuándo va a venir la muerte? ¿Cuándo me va a dar un infarto? Yo deseo morir como aquel anciano que va a caer allá. Y ahí estaban los hijos de Israel, hermanos, esclavos, deseando la muerte. Pero había unos que tenían fe, había unos que no habían dejado aquella esperanza, mi hermano, que Dios le dijo que un día los iba a visitar. Un día se iba a acordar de ellos. Nosotros nos olvidamos, mi hermano. Solo salimos de esa puerta y ya nos olvidamos a donde predicó el predicador. Ya nos olvidamos de la cita bíblica. Pero los mensajes que tiene su comadre chismosa ahí en el celular, eso no se le olvida. Las citas al trabajo, esas no se les olvida. Puntuales están ahí. Pero para memorizar la palabra del Señor, no tenemos esa memoria. No tenemos ese deseo, hermano. Y eso es lo que tenemos que tener en nuestro corazón. La abundancia de palabra. Porque esta palabra, mi hermano, es la que nos sana, es la que nos limpia, es la que, hermanos, iba a libertar a los hijos de Israel. Aquella promesa de Dios. Yo me imagino que el anciano diciéndole a su hijo: hijo, tarde o temprano voy a caer muerto aquí en este lodazal. Pero mira, mi hijo, mi fe está puesta en el Dios de los cielos, en el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, en el Dios de nuestros padres, de Adán. Toda esa genealogía buena de Dios, incúlcale a tus hijos. Ahí está tu hijo, quizás ahí está mi nieto, quizás le decía, díselos, que no pierdan la fe, la esperanza, que un día Dios se acordará de nosotros y nos sacará de esta esclavitud y nos llevará a la tierra que fluye leche y miel. Es promesa de Dios, hermano. Pero ¿sabe qué? Para nosotros poder ver y poder entrar a esa tierra prometida,
que Dios ha prometido, tenemos que obedecerle. Tenemos que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que obedecerle, tenemos que prestar atención a su palabra, estar prestando atención a las profecías, estar pendiente, mi hermano. Y ahí, batiendo lodo, platicando, nacían y morían generaciones. Hasta que un día Dios se acordó del pueblo de Israel. Ahí esclavo. Día Dios sacó a Moisés de ahí mismo, lo sacó y lo preparó en el desierto y lo llevó de regreso a la esclavitud de Egipto, para que sus hermanos supiesen que había llegado el tiempo de la liberación de Dios. Dios le dio las instrucciones a Moisés. Dios le dijo todo lo que tenía que hacer. Y el Moisés, siervo de Dios, que dice la Biblia que no ha habido otro siervo tan humilde como él, mi hermano, obedeció todo lo que Dios le dijo. Él y su hermano Aarón, y sacaron a Israel de esclavitud de Egipto, lo llevaron por el desierto, mi hermano, sacaron todo. Antes de salir de la esclavitud de Egipto, Dios puso gracia en ellos, para que, hermanos, todos los egipcios, todo el pueblo de Egipto, les dieran oro y la plata como pago, mi hermano, como recompensa de aquellos 400 años de esclavitud. Y dice que despojaron así a Egipto de todo su oro y su plata. Ahí iba Israel, hermanos, con todas sus ovejas, con todos sus hijos, sus nietos, hacia el mar Rojo, mi hermano. Pero el problema era que la tierra prometida estaba al otro lado del mar. Pero este era el problema nomás de un pensamiento natural del hombre. Pero el diablo tomó cizaña de ese pensamiento con aquellos que dudaron, aquellos que su fe tambaleó, su poquita fe tambaleó. Pero aquellos que estaban con su fe ferviente, aquellos que tenían su fuego en su antorcha, en su candila, en su lámpara prendida, dijeron: eso no es problema. La tierra prometida está al otro lado del mar, pero eso no es problema para mi Dios. Mi Dios puede abrir el mar. Dijo, antes de que Dios abriera el mar, aquellos que tenían fe, ellos ya habían dicho la palabra. Para Dios no es nada imposible, ¿sí o no? Cuando uno cree al Dios, que para Dios no es nada imposible, hermano, olvídese, Dios puede hacer pan al diablo y comérselo también al mismo diablo. Nada es imposible para Dios. Lo que pasa es que este diablo, él le gusta meterle miedo a la gente, él le gusta entrar a la gente. Y luego empezó, mi hermano, a meterle miedo a la gente. Y la gente de mi lucha, que yo le llamo cristianos sancochados, empezaron a tambalear, empezaron a ver para Egipto, mi hermano. Ya no miraban la tierra prometida al otro del mar, sino que miraban para Egipto. ¿Será que nos regresamos? Hagamos aquí una cuadrilla y nos vamos de regreso. Y ahí estábamos, hermano, la gente claudicando. Pero cuando Dios le dijo: Moisés, ¿qué estás haciendo con esa vara que te di? Apúntala al mar, divide el mar para que cruce Israel. Yo me voy a glorificar. Hermanos, 12 plagas le metió a Egipto para libertarlos. Israel las vio. Dice la Biblia que una de esas plagas, los egipcios crujían los dientes en las tinieblas palpables ahí en Egipto, mi hermano, que no se podían ver entre ellos mismos, tinieblas palpables. Pero en la casa de los hijos de Israel, ahí estaba la luz de Dios. Ahí tenían luz, mi hermano, aleluya, mi alma que alaba a Jesús. Ahí estaba el fuego prendido, el fuego de Dios. Y eso no les bastó a ellos, hermano. Ese mar no era nada para todo ese gran poder de Dios que se glorificó en esas plagas de Egipto. Sin embargo, dice la Biblia que Moisés, a la orden de Dios, con la palabra de Dios, dividió el mar y cruzó Israel en seco. Y ahí vivo en ese mar, Dios se glorificó y destruyó al ejército de los egipcios. Todos sus caballos, sus hombres, sus jinetes, ahí sus carros quedaron en el mar. Aquel ejército de aquel entonces era el más grande del mundo. Dios avergonzó
aquellos soberbios, ese faraón soberbio y todo su gabinete de brujos, los avergonzó, los humilló. Porque mire, mi hermano, Dios solo abrió el mar para que cruzara Israel, y cuando venían los egipcios, solo esperó que llegaran a la mitad del mar, y le dice al Señor a Moisés: cierra el mar. Y se cerró el mar. ¿Y para dónde agarraban, hermano? Yo me imagino que lo cerró de la derecha y lo cerró la otra punta, a la izquierda. ¿Y para dónde agarraban? Que las olas del mar empiezan a juntarse, hermano. Y allá al otro lado se quedó solamente el faraón, porque así son los que están arriba, solo les gusta dar órdenes. Amén. Porque ellos piensan que se van a escapar. Así Israel cruzó y salió de Egipto. Ahí miramos, hermanos, que Dios empieza a tratar con este pueblo. Ya Dios conocía sus corazones, que salieron con soberbia de Egipto. Ya Dios conocía su rebeldía, su poca fe, su temor hacia su siervo Moisés. Entonces, como eran poquitos, hermanos, otros dicen que ninguno llevaba fe, solamente Josué y Caleb. Imagínense, solamente 2 de todo aquel gran pueblo, solamente 2 llevaban fe, y Moisés y Aarón. Imagínense qué tremendo. Y ahí el resto, incrédulos, haraganes, que no querían seguir. Y Dios, cuando miró eso, mi hermano, Dios dijo: no. Esa tierra prometida que fluye leche y miel, hay que pelearla, porque está habitada con gigantes. Ahí habitan los gigantes, ahí habitan los cananeos, los hebreos, los jebuseos y todos los feos, hermanos. Y Dios dijo: este pueblo tiene que hacer ejercicio, tiene que dejar esa panza, y tienen que pelear y usar la espada, y tienen que ir a pelear y a matar a esos gigantes si quieren comer de esa leche, de esa miel y esa leche de la tierra prometida. Tienen que matar a todos sus enemigos, y mis enemigos primero. Y Dios los envió al desierto a pulir su fe y a entrenarlos para la guerra, para que fueran hombres de guerra. Pero como no crecían en fe, ahí estaban guerrando en el desierto, mi hermano, y uno por uno los hizo morir. Pero ahí en ese desierto nació una generación como nuestros nietos, y ellos oían, y ellos sí, hermanos, anhelaban la tierra prometida. Ellos sí obedecían al Señor, ellos sí tenían el temor de Dios, que la generación que estaba naciendo ahí en el desierto. Entonces, pero aquellos incrédulos, los más viejos, murieron en el desierto, porque no agradaron al Señor, porque se olvidaron del Señor, de cumplir sus mandamientos, sus normas, sus preceptos. Y aquí está Moisés recordándoles y diciéndoles: yo te mando hoy que cuando hayas comido y te hayas saciado. Aquí está hablando Moisés con esta generación que creció en el desierto, porque aquella generación murió, y la generación nueva, con Josué y Caleb, conquistaron la tierra prometida. Y aquí está esta generación, mi hermano. Aún esta generación todavía estaba viva, porque aquí está Moisés todavía. Lo que yo les estoy diciendo es después, pero esta que estamos viendo aquí es todavía Moisés hablando con esta generación. Mas ellos no sabían que sus hijos eran los que iban a entrar a poseer esa tierra prometida. Pero aquí está Moisés diciéndoles y recordándoles a ellos. Imagínense, hermano, porque Deuteronomio es un recuento. Eso sucedió en el Éxodo, lo que le acabo de narrar ahorita. Eso sucedió en el Éxodo de Israel. Pero aquí estamos en Deuteronomio. Es un repaso, es un recuerdo. Mire cómo Dios trata con su pueblo, hermano. Mire qué gran amor de Dios. Dios es un Dios justo, mi hermano. Su ira no es como la ira de nosotros. Nosotros cuando nos enojamos,
Nosotros queremos volarle la cabeza a la mujer o a la mujer la cabeza al marido en el mismo rato. Esa es la ira del hombre. Pero la ira de Dios no es así, hermano. La ira de Dios es divina, es justa. Y Él le da tiempo al malvado que se arrepienta. Así como lo hizo con Caín y con muchos. Amén. Y aquí miramos a Moisés platicando con esta generación de hermanos. Ahí, después que salió de Egipto. Y antes que Dios se llevara a su siervo Moisés, le dice: ve, recuérdale a los hijos de Israel. Y aquí está Moisés diciéndoles: yo te mando hoy que cuando hayas comido, le está diciendo, mire hermano, cuando, en otras palabras, cuando ya posea la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, que no se olvide de Dios, que no sea orgulloso, vanaglorioso, que no cometa sus pecados. Y miren la lista, pues sigamos. El verso 12: yo te mando hoy, cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando te hayas multiplicado como tus ganados, tus rebaños, y hayan aumentado tu plata, tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, de la tierra donde estuviste como esclavo. Ahí está Moisés, hermano, advirtiéndole a los hijos de Israel. Cuántos mensajes nosotros en este año hemos predicado, y los pastores, hermano, estamos predicándole a la iglesia: diga, vuelve Señor, mira mi hermano, venga a la iglesia, mire mi hermano, deja esa mujer que no es suya. ¿Cuántas veces estamos nosotros ahí advirtiéndole a las ovejas: no vaya al mundo, ya deje el mundo? Nosotros no somos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ay, usted es religioso, ay, usted es un legalista, y aquí y no hay que decirle uno, pero es que nosotros sabemos la verdad, mi hermano. Nosotros conocemos el infierno y nosotros conocemos el cielo, y nosotros no queremos ir a parar allá, ni queremos que usted vaya a parar allá. Y si usted va a parar allá porque yo no le advierto, Dios me va a mandar al infierno también si soy desobediente y me revelo a su palabra. Y juntos vamos a ir a parar allá por rebeldes. Por eso que, mi hermano, nosotros aquí no estamos para agradar al hombre, ni agradar a la mujer, ni a los hijos. Aquí estamos para agradar a aquel que nos llamó por gracia y misericordia. Y le guste o no le guste esta palabra, tenemos que predicarla, porque cuando nosotros predicamos esta palabra, ya nos cortó a nosotros. Y aquí nos está cortando por segunda vez. Dura es tu palabra. Sí, mi hermano, es dura esta palabra. A mí ya me cortó, a mí ya me exhortó, y lo está haciendo aquí otra vez. Nosotros pagamos doble precio. Imagínense, para que Israel tuviese las bendiciones de Dios en la tierra prometida. Aquí estaba la advertencia de Dios: mira, no te olvides del Señor que te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra seca, sedienta, llena de serpientes venenosas, escorpiones. ¿No te acuerdas, Israel, cuando estaba muriendo en el desierto y me enojaste y me hiciste golpear la roca? Miren, hermanos, el pueblo hizo enojar al siervo de Dios, porque Dios se quería glorificar a través de Moisés con los hijos de Israel, y que sirviese de señal a las naciones quién era Dios, que no hay otro como Él. Dios le dijo a Moisés: háblale a la roca. Una roca que dice aquí en la Biblia, la piedra, que es la piedra madura. ¿Por qué escogió la piedra madura? Porque para que miren, hermano, Dios escogió la piedra madura para que la gente, para que los brujos de Egipto no dijeran: ah, no, esa piedra es una esponja, nosotros también la podemos hacer. Y también ellos sacarán agüita de aquellas piedritas de esponja. No, dice aquí la Biblia, miren, hermano, que esa piedra era la más seca, la más dura. ¿Veis?
y la tierra era sedienta, llena de serpientes. Y Moisés lo único que tenía que hacer con aquella roca era hablarle: en el nombre de Jesús, danos agua. Y salía el agua. Eso era lo que Moisés tenía que hacer. Pero Moisés golpeó la roca. Y eso no le agradó a Dios, porque eso no era lo que Dios le mandó. Pero sin embargo, Dios, por amor a su pueblo, y a Abraham, Isaac y Jacob, se glorificó y le dio agua para que no se murieran de la sed. Pero a Moisés lo castigó. Eso le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida. Miren, hermano, porque Dios no tiene favoritos. Ni Daniel, ni Job, ni Moisés, ni ellos tres juntos, dice la Biblia. Aunque se juntaron ellos tres y rueguen a Dios por alguien, Dios no perdona a nadie. Dice que alma que pecare, esa morirá. Y Dios no tiene favoritismo con nadie. Por eso que con Él tenemos que caminar recto. Por eso que con Él tenemos que caminar este nuevo año recto. Si Él no nos mató en este año que estamos viviendo, hermanos, es por misericordia. Por eso tenemos que tener el temor de Dios. Tenemos que caminar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Porque la carne lo que quiere es llevarnos al infierno. Eso le costó la tierra prometida al siervo de Dios. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba, para que al fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar, oiga bien esta palabra, ni se te ocurra pensar. Más claro no canta un gallo guatemalteco. Esta riqueza es fruto de mi poder, de la fuerza de mis manos. Mire, mi hermano, cuánta gente, mi hermano, en este país ha venido y está llegando, y ya llegaron también y ya fueron deportados allá en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en México. Ay, Señor, si me llevas a los Estados Unidos, lo primero que voy a hacer es pagar mis deudas. Puras mentiras, hermano. Allá el pobre vecino fue a empeñar o a vender su vaquita, la única vaquita que tenía, para prestarle al vecino ahí o al hijo o al primo para que se viniera a los Estados Unidos. Y como que le prometió que le iba a pagar al doble, bueno, dijo, van a ser 2 vacas. Está bueno. Y mire, aquí este se hizo loco. Aquí un carro del año carga, fiado también. Y aquí, hermanos, anda con unas grandes cadenas en el cuello. Y aquí anda, mi hermano, orgulloso. Y ya se le olvidó lo que debe en Honduras o en Guatemala. Hermanos, y aquí empiezan, hermanos, otros a prosperar, a hacer su casita, a hacer su carro, a hacer su negocio. Y se olvidan de su mamá y de su papá. Es un mandamiento de Dios: honra a tu padre y tu madre para que te vaya bien los días de tu juventud. Honra a tu padre y tu madre, dice la palabra. Pero gente orgullosa, hermano. Por eso muchos han sido deportados. No crean que es así nomás. No hay que juzgar sin antes de ver. Conozco gente, mi hermano, malagradecidas, que hicieron esto que les estoy contando, y cosas peores. Y aquí está Moisés diciéndole a los hijos de Israel: ni se te ocurra pensar, oye bien, ni se te ocurra pensar, mucho menos hacerlo, de decir: ay, esta casa que tengo aquí en Estados Unidos, este carro, este negocio, es el fruto de mi trabajo. Ay, es que mi esposa conmigo madruga. Es que a ella y yo, si no fuera por ella y yo, se olvidan hasta de Dios, hermano. Si es que sí, lo primero que tenemos que hacer es darle gracias a Dios, porque Él es el que nos da el oxígeno que respiramos. Si Dios nos cierra el oxígeno, no nos levantamos de la cama, hermano. Solo ahí estuvo todo. Imagínense. Solo con el oxígeno que Dios nos cierre, ahí se acabó todo.
¿Y por qué vamos a tener que nosotros estar sacando pecho? Que esta fuerza que tenemos, que esto que lo que tengo por mi esposa, que por mi esposo, que por mis hijos son inteligentes, fueron a la mejor universidad, es porque yo me gané este puesto que tengo. Y empieza, hermano, mire, el diablo, mire, a trabajar en el orgullo del corazón del hombre. Y lo primero que hacen es olvidarse de Dios. Después se olvidan de sus padres y después se olvidan de pagar aquella vaca que prestaron para venirse, hermanos, y así. Y Moisés le dice: ni se te ocurre pensar esta riqueza, este fruto de mi poder, de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta que aquí les digo yo? Que aquí sí, todo lo que tenemos, hermanos, por gracia y misericordia de Dios. Porque aún el aire que respiramos, Dios nos da, y a Él es que tenemos que darle la gracia siempre. Nos guste o no nos guste, a Él sea la gloria. Si queremos seguir las bendiciones de Dios. Y dice: el Señor tu Dios. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, miren la sentencia. Testifico hoy, dice Moisés, en contra tuya, que ciertamente serás destruido. Aleluya. En otras palabras, mi hermano, gente orgullosa hoy en día, en este año, en este último mes del año, si no se arrepienten, si no dejan esa vanagloria, si no dejan ese orgullo, ciertamente, dice, serán destruidos. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier momento les cae un avión encima, cualquier momento se mueren de una gran gripe, se muere un infarto y van a parar al infierno, y allá serán destruidos su cuerpo, su alma, tormentados para los siglos de los siglos en un lago de fuego. Eso quiere decir, hermano. Por eso dice bien claro: ciertamente, le dice Moisés, serás destruido. No hay opción, no hay misericordia, no hay otra salida. Dice: serás destruido. Mira el verso 20. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá destruyendo en tu paso. Aleluya. Más claro no canta un gallo, hermano. Le va a suceder lo mismo. Aquí está hablando de naciones, pero pongámoslo así en lo singular para entrar a nosotros a la lista. Si esos impíos orgullosos, hermano, que se han hecho ricos y lo andan humillando uno, y en vez de arrepentirse y en vez de venir a la iglesia, le andan diciendo a uno que somos unos ladrones y que nos andamos viviendo de los diezmos de la iglesia, porque así la gente que lo anda tratando uno de mañoso, hermano, no se humillan. Dice la palabra aquí que serán destruidos, así como Dios va destruyendo a las otras naciones. Y esos impíos ahí también van a ser destruidos singularmente. Serán destruidos, porque dice la Biblia: alma que pecare, esa morirá. Mi alma te alaba, Jesús. El tiempo ha avanzado. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Recordemos este nuevo año, hermanos. Si el Señor permite que entremos a la tierra prometida, digámosle así al otro año, tierra prometida, porque podrá ser un año de misericordia, de vida, que es tierra prometida. Si lo aprovechamos en la viña del Señor y sucede el rapto o morimos en Cristo, nos vamos a la tierra prometida, ¿sí o no? Por eso yo lo comparo así el otro año como una tierra prometida. Si estamos en Cristo, si morimos en Cristo, tenemos que estar 100% seguros de morir en Cristo, sin pecado. ¿No me cree? Vamos a Romanos 8.1. Romanos 8.1. Aquí está la promesa. Dice Romanos 8.1. Dice Pablo: ahora pues, oiga bien, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Me gusta esa palabra porque aquí define bien claro, hermanos, la promesa de Dios, pero con una advertencia. Si queremos nosotros ser partícipes de estas personas o de esta generación que dice el apóstol Pablo que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, si queremos ser partícipes, si queremos estar en esa lista, tenemos que andar conforme al Espíritu, porque solamente a ellos les concede el privilegio de que ya no hay ninguna condenación. Y lo dice bien claro, pero no a los que andan conforme a la carne. En otras palabras, hermanos, son aquellas personas que no quieren caminar conforme a la voluntad de Dios. No quieren obedecer la palabra del Señor. No quieren la santidad de Dios, sino que el libertaje del mundo. No quieren obedecer al Señor, sino que lo obedecen a medias. Esas personas no entran ahí. La condenación sigue en ellos, porque andan en la carne, porque esos son los deseos de la carne. Pero sí, hermanos, si yo ando conforme a los deseos del Espíritu, yo tengo que buscar las cosas de arriba. Yo tengo que anhelar a mi Salvador, tengo que anhelarme con Él, tengo que estar enamorado de Él, tengo que trabajar en su viña. Tengo que decirle, Señor, este año no hice nada por ti en la obra del Señor. Este año no me gané ni una alma, ni siquiera le hablé a mi comadre, ni siquiera de lejos, que está en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en México, donde quiera que esté tu comadre, tu compadre. Ni una alma me gané para el Señor. Ni un ayuno hice para el Señor. Son deseos de la carne. Pero cuando, hermanos, anhelamos todas estas cosas, cosas que le agradan a Dios, cosas que dice la palabra del Señor, mandamientos del Señor, tenemos que esforzarnos y pagar el precio para andar conforme al Espíritu. Entonces ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y sucede el rapto a la iglesia, nos vamos con el Señor. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condenación, porque estamos en Cristo Jesús. Amén. Porque andamos conforme los deseos del Espíritu. Pero ¿qué pasa si muere una persona y no anda conforme al Espíritu, sino que conforme los deseos de la carne? Hermanos, en el rapto la iglesia no se levanta. Y eso es lo terrible. Mire, hermano, eso es lo que me aflige a mí. Eso es lo que me aflige a mí. De que yo le digo, Señor, yo todos los días tengo que estar seguro que ando conforme el Espíritu, que ya ninguna condenación hay en mí, porque estoy en Cristo Jesús. Como Pablo lo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que más Cristo vive en mí. Si nosotros ponemos por obra esa palabra, los deseos de la carne se van a quemar en el fuego de Dios. Y va a venir en la llama, la antorcha de aquel candil que tenía las 5 vírgenes prudentes prendida día y noche. Ese fuego va a venir en nuestra vida, y eso es lo que nos va a hacer a nosotros morir con Cristo, ganancia. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Recordemos este nuevo año las 3 advertencias de Dios. La primera es que tenemos que recordar. Siempre tenemos que recordar de dónde el Señor nos sacó, y recordar que tenemos que serle fiel, y recordar que tenemos que caminar con Él conforme al Espíritu. La segunda advertencia de Dios: no tenemos que olvidar de dónde el Señor nos sacó, para que no seamos orgullosos y seamos siempre humildes delante de Dios y los hombres. Esa es la segunda advertencia. La tercera advertencia de Dios para su iglesia, para nosotros, es
obedecer siempre hasta el fin. Toda la vida obedecerle al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Nosotros, hermanos, estamos viviendo, como hablamos al principio, tiempos peligrosos y finales. Tiempos de apostasía. Si lo que vimos este año nos ha puesto los pelos de punta, imagínense si Dios nos permite ver el otro año. El índice de maldad va a incrementar. La gente se va a volver más corrupta. La gente se va a volver más dura, hermano. Porque si endurecieron su corazón en este año, ¿cómo creen que el otro año va a estar ese corazón? Más duro. Porque el diablo no se queda así nomás. El diablo, ese camino ancho, lo va amplificando más. Lo va pintando todos los días a colores. Y ofertas por todos lados. Por todos lados el pecado abunda, mi hermano. Pero la gracia sobreabunda. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que el hombre se pierda. Miren lo que dice Timoteo en la primera carta 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Imagínense, hermano, que terrible. Eso es lo que estamos viendo hoy. Pero miren la segunda carta. Ahí mismo Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta. Hoy en el capítulo 3, del 1 al 5. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Apártate de esa gente. ¿Sabe qué dice en otras versiones? Esta misma carta. En otras versiones, en esta misma carta, Pablo termina diciéndole a Timoteo: con esa gente ni te metas. Es que es terrible, hermano. Hermano, si nosotros no nos apartamos de esta gente que le estamos para llevar el evangelio, va a hablarle del Señor, va a llevarle tratados, flores, comida, pavos, chumpes y todo, hermano, que no vayamos a hacer con esta gente para invitarla a la iglesia, para que escuchen la palabra, para que escuchen un mensaje, para que vean una película cristiana. Y ellos no, para el mundo, para el mundo, para el mundo, para el mundo. Solo las vanidades de la carne y rechazo a Cristo Jesús. Y no se dan cuenta, cuando rechazan el mensaje de Dios, una invitación a la iglesia, están diciéndole en la cara a Dios: no quiero ir al cielo, no quiero esas mansiones que Jesús fue a preparar por allá al cielo. Eso es lo que le están diciendo a Dios, hermano. Y viene el diablo y le dice: venite para acá, papito chulo, venite para acá, mamita. Pero ya para el infierno. Y ahí van las mujeres contentas, van los hombres contentos. Amén. Usted no me deja gozar, me dijo una vez uno. Bueno, goce, pues goce, se come. Así como acá rico, come, bebe. Alma mía, gózate. Para terminar, si amanecemos vivos el día de mañana o el próximo semana del otro año, démosle gracias al Señor primeramente. Prometámosle a Él servirle este nuevo año, si Él lo permite. Prometámosle a Él cumplirle lo que no le hicimos en este año. Vamos a ponerlos de pie. Siempre me gusta leer una cita bíblica para cerrar el mensaje y hacerle la oración del pecador a los amigos. Ahora tenemos la cita bíblica en Apocalipsis capítulo 22, verso 7 y el verso 11 dice: he aquí, vengo pronto.
Bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Verso 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. ¿Por qué todavía? ¿Por qué todavía? Todavía. Porque Dios aún no ha cerrado la puerta del arca. Así como la generación de Noé, Jesús dijo, sería la venida. Amén. La gente estaba, mi hermano, burlándose de Dios y de Noé. Hoy la gente está haciendo hasta cosas peores. Peores. Pero aún dice la Biblia que Dios le da tiempo extra a esta gente que se arrepienta. Por eso dice, justo, siga practicando la justicia todavía. Si el Señor nos da vida el otro año, sigamos con más fervor sirviéndole al Señor todavía. ¿Por qué todavía? Porque todavía Él extiende un año más quizás de misericordia para esta gente que se arrepienta, porque Dios no quiere la muerte del impío. Mi amiga y mi amigo, déjame recordarte lo que dice el Señor en su palabra en Hebreos capítulo 3 verso 7. El Espíritu Santo dice así: si vosotros oí hoy su voz, no endurezcáis el corazón, como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Ese desierto donde los hijos de Israel, que Dios los llevó a probarlos, y ellos, en vez de obedecer la voz de Dios, se rebelaron contra su siervo y se rebelaron contra Dios. Está hablando de la rebelión de Datán y Abiram, donde él, que eran los levitas de la casa del Señor, se rebelaron contra su siervo. Y ellos levantaron un séquito de 200 hombres para rebelarse contra Moisés. Y dice la Biblia que no quisieron oír la voz de Dios, sino que se rebelaron ahí, hermanos, desafiaron a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo a aquella gente que se apartaran de ellos, como dice Pablo a Timoteo: con esa gente ni te metas, apártate de ella. Y dice que mucha gente se apartó al lado de Moisés, pero muchos se quedaron ahí con esos rebeldes. Y dice que la tierra se abrió, literalmente vivos fueron al infierno, hermano. Miren qué terrible, de eso está hablando. Mi amiga, mi amigo, Dios te habla de una y otra forma, nos habla por muchas formas y maneras. Y tenemos que ser agradecidos, porque ¿dónde vas a encontrar una salvación de tu alma? No existe un Dios arriba de él ni debajo de él. No hay otra decisión que tengas que hacer. O decides ir a vivir arriba en el cielo para toda la eternidad, o decides irte a vivir al lago de fuego con el diablo. Son dos opciones que Dios te las da hoy, que tienes que decidir. Si no lo hiciste en todos estos 11 meses, hazlo hoy, porque no está segura si vas a entrar a terminar este año, porque todavía faltan los días. Y no sabes si el otro año será el último. No sabes si este será su último mensaje. Yo no sé si mi último mensaje estoy predicando, pero yo tengo que estar seguro que estoy en Cristo Jesús, y mi fe es que me voy con el Señor si muero. Esa es mi fe. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Padre que estás en los cielos, escuchando tu palabra, creo que Jesús murió por mí en la cruz de Calvario. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Me arrepiento de todos mis pecados. Acepto a Jesús como mi Señor y Salvador de mi vida. Te amo, Jesús.
Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Si has hecho oración, eres una hija, un hijo de Dios. Compra una Biblia, léela, habla con tu Dios, congrégate en una iglesia de sana doctrina, apoya a tu pastor, gana almas para Cristo Jesús, enamórate de Él, cree en la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, aunque otros no la crean. Tú créela porque es 100% bíblica. Y en un abrir y cerrar de ojos, Dios salvará al justo para un juicio que viene de la gran tribulación. Dios te quiere librar de esa gran tribulación. Y el único escape es Jesús a través del arrebatamiento de la iglesia. El rapto de la iglesia podrá ser muy pronto. Pero si tú te entregaste a Cristo hoy, ya no hay ninguna condenación. Solo tienes que caminar conforme al Espíritu. Amén. Así que dale honra y gloria al Señor. Hermanas y hermanos, quedamos firmes adelante en Cristo Jesús, firmes en la iglesia, firmes en los caminos del Señor. Todos los días oramos por la paz de Jerusalén. Oramos para que el Señor bendiga a su pueblo. Oramos por todos los misioneros, por todos los pastores, todos los evangelistas. Oramos por toda la iglesia, por todos los músicos, todos los servidores. Oramos por toda la familia, los vecinos. Oramos por los presidentes. Oramos, Padre lindo, por todos, Señor amado, los que están en eminencia. Ten misericordia. Oramos por los presos, por las viudas, por los niños huérfanos, por los ancianos, los asilos. Ten misericordia, Padre. Salva esas almas. Padre lindo, he predicado tu palabra, tal y como la has puesto en mi corazón. Ahora te pido que los despidas en paz, en el nombre de Jesús. Amén y amén.